a nuestra clase. Entonces, ¿alguna pregunta que vayan viendo que en el sentido de los mitos que transmiten verdad? ¿Eso lo entienden eso? ¿Entienden la idea de la cultura oral, de que la cultura se transmite por medio de que hay sabiduría? Piensen ustedes en la sabiduría que nos transmitió nuestra madre, nuestro padre. Y esas son las voces que tenemos que recuperar, porque regularmente nosotros pensamos de que la gente hasta se burla, ¿verdad? Y especialmente ustedes que están ahora viviendo aquí, cuando tienen que estar lidiando con sus niños y sus niñas, cuando ya es otro idioma, cuando ya es otra cultura, ¿cómo entran en contacto con esa realidad? Entonces, los mitos transmisores de verdad para explicar conceptos profundos y a veces, ¿cómo pueden explicar el problema del amor? ¿Cómo pueden explicar, por ejemplo, el problema cómo pueden expresar o cómo pueden explicar o cómo pueden definir problemas, por ejemplo, del mal, del amor, de la muerte? O sea, son concepciones abstractas que uno lo expresa por medio de imágenes, es decir, es como esto, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Lo vas a ir expresando con imágenes. Dios es como el fuego, Dios es como el agua, Dios es como la montaña, Dios es como una brisa. Esas concepciones abstractas y profundas van a ir adquiriendo a veces un poquito de matices de verdad, pero no es toda la verdad. Hasta el día de hoy no podemos agotar el concepto de Dios. Pues Dios es algo más que nuestra mente está limitada. Entonces, en estos mitos que les decía que son más antiguos que la Biblia, podemos ver cómo cada cultura se ha explicado sus orígenes. En el Enuma Elish es un mito babilónico acerca de la creación y llamado así por sus palabras iniciales, cuando en las alturas. Y este fue descubierto en 1849 en la antigua Biblioteca Real de Asurbanipal en Nínive, actual ciudad de Mosul en Irak. Y bueno, fíjense, se descubrió en el 1849 las tablillas, el descubridor George Smith tradujo el texto y lanzó su trabajo en su obra en 1876 en el libro Los registros caldeos y del Génesis. Y el Enuma Elish comienza un relato enumerando las cosas que no tenían nombre, que no existían. Esto es muy similar casi a lo del Génesis. Y dice, cuando arriba el cielo no era nombrado y abajo la tierra no tenía nombre. Solo existía el Apsu, el océano de agua dulce, y la Tiamat, el océano de agua salada. De ellos dos nacieron todos los demás dioses. Pero los dioses jóvenes molestaban a Apsu, no le dejaban dormir. Decidió aniquilarlos, pero Tiamat no se hacía la idea de asesinar a sus propios hijos. Ea, dios de la tierra, y el agua presentó batalla a Apsu, lo mató, e hizo de él, del abismo, su mansión, y engendró a él al dios de Babilonia, a Marduk. Tiamat salió a vengar la muerte de Apsu, armó como jefe de su ejército a Kingu y le entregó las tablas del destino. Nadie se atrevía a hacer frente a Tiamat, solo el valiente Marduk, que exigió como condición ser entronizado como rey de los dioses y fijar con sus palabras los destinos. Los dioses le exigieron una prueba de su poder, aniquilar con su palabra un vestido y devolverlo a la existencia. Superada la prueba, los dioses proclamaron a Marduk como rey. Marduk mató a Tiamat, apresó a Kingu y le arrebató la tabla de los destinos. Partió el cuerpo de Tiamat en dos, una mitad la puso sobre la tierra como firmamento, con la otra parece ser que construyó el mar y la tierra firme. Estas historias de estos mitos tienen elementos muy comunes a otras mismas historias. Si ustedes estudian, por ejemplo, la mitología griega, se van a encontrar también estas ideas de los dioses, cómo nacen los dioses, de dónde nacen los dioses. Por ejemplo, Neptuno devorando a sus propios hijos que nacen de Cronos, y por allí también aparece la idea de Zeus con su hermano Poseidón en lugar del dios del mar. Todas estas historias antiguas siempre hay un conflicto, una lucha entre el dios, vamos a llamarle bueno, y el dios que es del inframundo, el dios que vive ya sea en el mar o bajo de la tierra, ¿no? Entonces estas historias, estos cuentos
tratan de explicar cómo llega un Dios a ser reconocido como tal, y regularmente siempre tiende en su haber una batalla. Y también siempre se crea por medio de orden. Una de las características que vamos a ver en estos textos o en estos mitos es cómo los dioses se enfadan de su creación. Y posiblemente el libro del Génesis va a utilizar la misma historia, pero le va a dar un significado totalmente diferente. Por eso van a encontrar continuamente la frase, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Con qué finalidad? Para decir que la creación de Dios no es producto de un Dios malévolo, no es producto de un Dios negativo, no es producto de un Dios que te trae a la destrucción. Porque los dioses en las culturas babilónicas creaban a los seres humanos y pronto se arrepentían de haberlos creado. Y claro, y entonces uno se puede preguntar, ¿y por qué el diluvio? Porque parece ser que para una corriente, esa influencia de que Dios se arrepiente de su creación siguió dominando, pero no todas las otras corrientes. No se supieron librar de imaginarse a Dios con esas características de deseos de exterminar. Y lamentablemente, solamente esa parte del diluvio, ¿cómo se ha quedado en la mente de que Dios va a aniquilar? Y toda la parte de la creación de que Dios vio que era bueno, y vio que Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿por qué no alabar esa parte? ¿Por qué no asumirla? ¿Por qué no celebrarla? Porque regularmente tendemos a pensar de que la creación es mala, de que todo es malo, de que todo está perdido. Y hay personas que se han dedicado en cuerpo y alma a estar anunciando la maldición que habita o la maldad que habita en el mundo. El mundo es tan bello como tú lo quieras ver. Es de acuerdo a tus cristales, de tus lentes que tú quieras verlo. Hasta la religión puede ser mala cuando se enajena. Dale el pellizco para que despierte. Va a decir, y vio Dios que era muy bueno. Ay, sí, es de pellizco. Ok. Entonces, pero se han encontrado grupos de tendencias de que todo está malo, todo está malo. Casi respiraste estrés y ya te sientes mal, todo es pecado, todo es malo. Entonces tenemos que volver a recuperar la gratuidad de la generosidad de este Dios, ¿no? El mito de Adapa. El mundo académico conoció por vez primera el mito de Adapa. Y el viento del sur, cuando se describió una tablilla cuneiforme en el archivo de la Amarna en 1887, ahora tenemos a nuestra disposición 6 fragmentos del mito. El fragmento más grande y más importante de Amarna está fechado en el siglo XIV a.C. Vean, de esto no puede haber manera de decir la Biblia es más reciente. Y el mito dice así: el dios Ea instruye a su hijo Adapa. Cuando estés en presencia de Ano, el dios, ¿se acuerdan? Se te ofrecerá un alimento de muerte, no lo comerás. ¿Se acuerdan que esa misma historia va a aparecer en el Génesis? De todos los frutos puedes comer. Ok. Se te ofrecerá el alimento de muerte, no lo comerás. Se te ofrecerá agua de muerte, no la beberás. Se te ofrecerá un vestido, póntelo. Se te ofrecerá aceite, úngete. La orden que te he dado, no la olvides. Las palabras que te he dicho, recuérdalas. Llegó entonces el mensajero de Ano. Adapa ha roto las alas del viento del sur. Tráelo delante de mí. Los dioses Tamuz y Gisida hablan a Ano en favor de Adapa. El corazón de Ano se calmó, se conmovió. ¿Por qué Ea ha revelado las cosas de los cielos y de la tierra a una persona no pura, o sea, un mortal? Le ha puesto un corazón magnánimo, le ha hecho un hombre, y nosotros, ¿qué le haremos? Ofrecedle el alimento de vida y que lo coma. Ellos le ofrecieron el alimento de vida y no lo comió. Le ofrecieron las aguas de vida y no la bebió. Le ofrecieron un vestido y se lo vistió. Le ofrecieron aceite y se ungió. Ano lo vio y se sorprendió. Pero Adapa, ¿por qué no has comido ni has bebido? No vivirás. Es que mi amo me ha dicho, no comas y no bebas. Miren, toda esta idea de la comida, de la bebida y del vestido
la gente se va a tener que explicar de qué se alimentan los dioses. ¿Cómo es posible que el Dios continúe vivo? ¿Será la misma comida lo que comen los mortales a lo que comen los dioses? Y también entra la teología de que tú eres lo que comes. Si tú comes la comida que comen los dioses, tú entras a formar parte del ámbito de los dioses por medio de comida. Tan importante es la comida que un señor que apareció hace más de 2000 años dijo: hagan esto en memoria mía, coman, este es mi cuerpo. ¿Por qué la comida? Porque te crea relaciones, porque te relaciona y crea unidad. En la cultura en los mitos de los griegos, la gente también se explicaba: ¿y qué comen los dioses? ¿Qué hacen los dioses allá en el Olympus? ¿Qué hace Zeus? ¿Cómo se alimentan? Y ellos creían que la comida no puede ser cualquier comida, tiene que ser una comida diferente. Y ellos creían que era el ambrosía. El ambrosía es una comida que comen los dioses. No, y la persona que coma la ambrosía se vuelve inmortal. Por eso siempre está el deseo en todos los mitos de querer comer la comida de los dioses. Por medio de la comida te inmortalizas y es la comida de los dioses. Pero también los dioses son celosos de sus propias comidas, de sus propias bebidas. Parece que ya somos muchos, ya no quiere que vengan, ¿verdad? Eso así como los migrantes. Como una señora dice: padre, ya no predica a favor de los migrantes, ya somos muchos. Claro que cuando ella no estaba aquí, no pensaba lo mismo, ¿verdad? Entonces, la idea de proteger la comida o proteger el árbol del bien y del mal es con la idea de distinguir a la criatura del Creador. Porque si tú eres lo que tú comes, si tú te comes la comida que comen los dioses, te conviertes en una especie de divinidad. Esto es lo que nos está tratando de decir el mito de Adapa. Pero a Adapa se le reveló el misterio. En este mito, otra divinidad se compadeció de él y le dio la prueba. Le dijo: esto es lo que vas a tener que hacer. Y en ese mito, prácticamente, Anu hace lo que Adapa le dice y prácticamente sale vencedor y pasa a formar parte del Olimpo, ¿verdad? No del Olimpo, es de los griegos, del mundo de los dioses. En el mundo bíblico también va a haber esta separación de la comida, de algo que el ser humano no puede comer. Puede comer todo, pero no puede comer la comida del Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque creen esta idea de que tú eres lo que comes. Entonces va a haber esta separación, porque también la comida da conocimiento. Esto lo vamos a ver en el poema del Gilgamesh, en la tabla 11, donde aparece la idea de la comida y del diluvio. Dice: Utnapishtim, el héroe del diluvio, le cuenta a Gilgamesh cómo sucedió. Y le dice: por cierto, esta obra de Gilgamesh es una obra muy preciosa. De Gilgamesh es un dios que está causando, para ponerles en contexto, está causando estragos en la sociedad, no hay nadie que lo detenga, prácticamente es un dios que está destruyendo todo. De pronto un día tiene un sueño y en él sueña que una hacha cae del cielo y va con su madre, la diosa de la madre tierra, y le cuenta su sueño y le dice: esto significa que va a haber una persona que vas a querer y amar como a ti mismo. Y es una historia de los héroes donde aparece la figura de Enkidu, que es un tipo bestia, así como el cuento de la Bella y la Bestia. Es una bestia. Y Gilgamesh, que es el rey de Urk, no del Ur de Caldea de la Babilonia, va a tomar posesión como... Ustedes saben que en algunas culturas había el derecho de pernada. El derecho de pernada era cuando el rey o el sacerdote tenía el derecho de tener relaciones sexuales con la novia. Todas las novias le pertenecían prácticamente
a la figura del sacerdote o a la figura del señor feudal. Y él podía, si quería, tener relaciones antes que el novio. Ese era el derecho de pernada, el derecho de tener relaciones con la novia. Y al novio tenía que conformarse con lo que le dejara el rey, ¿no? O el sacerdote. Entonces Gilgamesh en la historia va al encuentro a fungir como rey, y en la calle se encuentra Enkidu, que es una especie de animal salvaje. Empiezan a pelear y dentro de la pelea llega un momento en que ni uno gana, se les acaban las fuerzas y terminan comiendo, y bueno, terminan también después siendo los mejores amigos. Y este es un mito bastante antiguo y que trata todos estos temas de que la amistad solamente se puede dar entre varones. Ellos creían que realmente los únicos que podían tener amistad profunda eran los varones, no las mujeres, porque las mujeres no piensan, las mujeres están solamente... les leí el texto ese donde decían, ¿por qué tuviste que hacer a las mujeres si solamente para procrear? Pues eso es lo peor, los dioses nos castigaron. Los poetas le reclaman a Zeus de por qué los tuviste que mortificar teniendo relaciones con la mujer, si es lo peor. ¿Se acuerdan que les leí el texto de que a una salió de la asna, de la burra, de la puerca? Pero hay otros textos donde la mujer prácticamente es vista como todo lo negativo. Entonces, en esta historia de Gilgamesh va y pues, entran en una amistad muy, pero muy profunda, y léanlo muy profunda, así con signos de interrogación, con Enkidu. De la misma manera que Patroclo entró con el otro de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Paris, o no sé cómo se llama el otro hombre. Y de la misma manera que la gente entró, que la misma relación que tenía Jonathan y David. Son historias de héroes donde el amor entre los héroes es más poderoso que el amor de mujer. Así como lo decía David cuando se le muere Jonathan en la Biblia. Entonces, hay una diosa que se enamora de Gilgamesh y le dice que le ofrece tener relaciones, y le dice que no, que prefiere el amor de Enkidu. Y la diosa se encoleriza y le pide a su padre, el dios de los cielos, que les envíe el toro celeste para que acabe con Enkidu y con el Gilgamesh. Y los dos personas unen sus fuerzas, matan al toro, pero el toro le da tremenda acogida al Enkidu, y de esa acogida, de esa cornada que recibe Enkidu, muere Enkidu. Y cuando muere Enkidu, Gilgamesh hace duelo nacional por Enkidu, manda a todas las plañideras que vengan a llorar la muerte del Enkidu, y empieza a hacer todo un poema de lamento por la muerte de su amante. Y todo el mundo viene a tratar de consolar a Gilgamesh. Gilgamesh está inconsolable, y de pronto se le invita a ir al inframundo a pelear con la muerte. Y esta es parte de la historia que viene a continuación, donde Gilgamesh, por tanto era el amor que sentía por el Enkidu, que va al inframundo y va a arrebatarle el alma de su amante a la misma muerte. Y en el transcurso o en el viaje que hace Gilgamesh para el inframundo, se va encontrando varios obstáculos. Y los dioses le van ayudando a Gilgamesh para que vaya venciendo todos los obstáculos, y se le va dando las historias del mundo, de cómo fue que existió, y también se le va a dar a conocer, va a aparecer el árbol del bien y del mal, va a aparecer la serpiente en estas mismas historias. Este es el contexto del libro del Gilgamesh. Y le dice: te voy a revelar, Gilgamesh, una palabra secreta y un secreto de los dioses te diré. Shurippak, ciudad que tú conoces, que está a la orilla del Éufrates, en donde se encontraba el Edén. Estaba entre el Éufrates, ¿se acuerdan? Y el Tigris. Es una ciudad antigua y los dioses moran en ella. Su corazón les empujó a hacer el diluvio, a ellos los dioses grandes. Pero el dios Ea quiere salvar a Utnapishtim y le dice, faltando al secreto:
esta Ea parece que era un Dios muy bueno, ¿verdad? A todo el mundo le está ayudando. Hombres de Shuripac, hijo de Ubarat Tutum, destruye la casa, construye un barco, deja las riquezas, busca la vida, haz que suba dentro del barco simientes de vida de toda clase. El barco que construirás que se correspondan su anchura y su longitud. El quinto día tracé su plano, su recinto, su muro, eran de 120 codos de alto. El entorno de su techo medía igualmente 120 codos. Todo lo que tenía lo encargué. Todo lo que tenía de plata lo cargué. Todo lo que tenía de oro lo cargué. Todo lo que tenía lo cargué. Toda semilla de vida la subí dentro del barco. A toda mi familia y mi parentela. Las bestias del campo, los animales del campo, los artesanos, a todos los hice subir. Shamash, el sol, había fijado el momento. El jefe de las tinieblas por la tarde hará llover una lluvia de suciedad. Entra dentro del barco y cierra la puerta. El momento llegó. El jefe de las tinieblas por la tarde llueve una lluvia de suciedad. De día miré al espectro. Al considerar el tiempo tuve miedo. Entré en el barco y cerré la puerta. Cuando amaneció del fondo de los cielos, subió una nube negra. Hadad, el dios de la tormenta y el huracán, rugía en ella. Lo que es brillante se transformó en tinieblas. El hermano no veía a su hermana. La gente no se reconocen en los cielos. Los dioses temieron al diluvio, huyeron, subieron al monte de Anu. Los dioses se acurrucaron como un perro. Están acostados sobre la muralla. Istar grita como una mujer en parto. Vocifera la soberana de los dioses, la de la bella voz. Que ese día se convierte en barro, ese día en que él ha pronunciado el mal en la asamblea de los dioses. Porque he hecho del mal en la asamblea de los dioses, para hacer perecer a mis gentes, he ordenado el combate. ¿Es que he engendrado a mi gente para que como los cría de los peces pueblen el mar? Los dioses, por causa de Anu, los actores del diluvio lloran con ella. Los dioses están deprimidos, sentados en lágrimas. 6 días y 6 noches avanzan al viento y el diluvio. El huracán se apodera del país. Al llegar al 7º día, se abatió el huracán. El diluvio que había combatido el combate como un ejército, el mar se calmó, el mal viento se apaciguó, el diluvio cesó. Contempló el mar, la voz había callado y toda la humanidad se había convertido en barro. La inundación llegaba hasta los tejados. Abrí la ventana y el sol cayó sobre mi mejilla. Me dejé caer y me quedé sentado y lloré. Por mis mejillas corrían las lágrimas. Hacia el monte Nisir llegó el barco. Al monte Nisir detienen el barco y no lo dejan moverse. Al llegar el 7º día, hice salir una paloma. La solté. Fue la paloma y volvió. Como no tenía dónde reposar, volvió. Hice salir una golondrina. La solté. Fue la golondrina y volvió. Como no tenía dónde reposar, volvió. Hice salir un cuervo. Lo solté. El cuervo fue y vio la desaparición de las aguas, come, chapotea, croa y no vuelve. Hice salir a los 4 vientos, derramé una libación, puse una ofrenda sobre la cumbre de la montaña, coloqué 14 vasos, debajo de ellas distribuí caña, cedro y mirto. Los dioses aspiraron el aroma, los dioses aspiran el agradable aroma, los dioses como moscas se juntan encima del sacrificado. Tan pronto como llegó la soberana de los dioses, Istar, levantó las grandes pedrerías que había hecho Anu según su deseo. Oh dioses aquí presentes, tan cierto como que no me olvidaré de mi collar de lapiazul, que me acordaré de estos días y no los olvidaré. Que los dioses vengan hacia la ofrenda, pero que Ved no venga hacia la ofrenda, porque no ha reflexionado y ha hecho el diluvio y a mi gente les ha hecho sufrir la destrucción. Cuando llegó el dios Bel, vio el barco y se irritó el dios Bel. Se llenó de furor contra los iguacuí. ¿Algún ser viviente ha escapado? No deben sobrevivir ninguna persona a la destrucción. Ninive abrió su boca y habló. ¿Quién sino Ea es el autor de la cosa? Ea ha estado enterada de todo el asunto. Ea abrió su boca y habló. Dijo al héroe Bel, oh tú, el sabio entre los dioses, el héroe. ¿Cómo no has reflexionado y has hecho el diluvio? Al pecador cárgale su pecado, al culpable cárgale su falta. ¿Por qué has hecho el diluvio?
que un león hubiera venido y hubiera diezmado a la gente. ¿Por qué has hecho el diluvio? Pero yo no he revelado el secreto de los grandes dioses. Al muy sabio yo le he hecho ver sueños, y él ha comprendido el secreto de los dioses. Entonces ellos consultaron entre sí. Bel subió al barco, tomó mi mano y me elevó a mi mujer y la hizo arrodillarse a mi lado. Nos bendijo. Hasta ahora Utanipastin era un humano. Ahora Utanipastin y su mujer serán semejantes a nosotros los dioses. Que habite Utanipastin en la lejanía, en el nacimiento de los ríos. Me tomaron y en la lejanía me hicieron morar en el nacimiento de los ríos. Todos los temas que ustedes encuentran en este mito, ¿les son familiares algunos? Utanipastin logra llegar a ascender al ámbito de la divinidad, fíjense, y por medio de la intervención de Ea. Bueno, para terminar la historia de Gilgamesh, Gilgamesh después se encuentra con la serpiente, se encuentra con el árbol del bien y del mal, toma de la fruta del árbol del bien y del mal, porque simboliza la inmortalidad, la guarda en su morral y va y le dice la serpiente, ¿quieres la inmortalidad? Y el Gilgamesh le dice que sí. Dice, bueno, tómala, está aquí en medio del árbol del bien y del mal, la coge, se le echa el morral, se va y cuando viene de regreso para Urk, su ciudad, viene cansado y antes de entrar a la ciudad se siente abatido, se echa un baño, deja su morral con la fruta y quien se traga la fruta es la víbora, que es la serpiente, y es la que alcanza la inmortalidad. No, entonces, todos esos temas de vida, de muerte, usted te puede decir, bueno, ¿y a qué nos está llevando todo esto? Los estoy llevando a reconocer cómo la sabiduría se va dando para explicarse problemas de quién es Dios, qué relación tienen los dioses con lo creado. ¿Es la creación buena o es producto de un Dios malo y perverso? ¿El ser humano será capaz de llegar a conocer a Dios o llegar a vivir con los dioses? La Biblia retomó todas estas preguntas y las va a ir de alguna manera desarrollando con una teología diferente. Vamos a ver que muchos de los temas que aparecen en estos mitos más antiguos, los va a reciclar, para utilizar esta palabra, los va a retomar, pero les va a dar un sentido teológico más profundo. Les va a tratar de dar una historia o un significado o una interpretación muy diferente a la que la gente posiblemente esperaba. Entonces aquí el diluvio también va a haber una idea, aquí no va a ser el humano, por ejemplo en la historia del diluvio de Noé, a pesar de que Dios le dice a Noé que construye una barca, la idea de construir la barca o el barco, Noé cumple la orden, y lo que hace diferente a esta historia de la Biblia, a la historia del Gilgamesh, es que la única persona que tiene poder para abrir y cerrar la barca es Dios. Dios es el que cierra y Dios es el que abre. Y ya ahí hay un avance teológico. No es, en otras palabras, no es voluntad, el ser humano no decide quién salva y quién se condena, simbólicamente hablando, con el simbolismo de la barca. No está dentro del catálogo que nosotros tenemos que obedecer, decidir a quién condenas y a quién salvas. Eso le pertenece al campo de Dios. Dios abre, Dios cierra, en el mismo mito. Pero lamentablemente parece que se nos ha olvidado porque nosotros parece que somos los encargados de abrir y de cerrar. Y nos sentamos dentro de la iglesia y ni Dios Padre nos mueve. Y ni Dios Padre entra tampoco, esta es la otra cosa, A veces la gente piensa que Jesús está tocando la puerta, sí, pero para salirse. Porque ya está cansado de saltar a lo mejor allí.
Entonces, esos son los mitos que nosotros vamos a ir tratando de retrabajar, de reelaborar con otra vista para decir, ¿dónde está la novedad de este mensaje? Hay una novedad dentro del mundo bíblico, una novedad que te va a decir, aunque los mitos los podemos rastrear desde la parte de la Babilonia, del Gilgamesh, de estos mitos, podemos ver totalmente la misma casi historia, pero las conclusiones son muy diferentes. Las conclusiones son muy, muy diferentes y la interpretación teológica es mucho más profunda. Y también tenemos que reconocer que la parte del diluvio dentro del mundo bíblico también parece ser que no se libró totalmente de todo. Si había comenzado una historia diciendo de que Dios es el creador, que crea por amor y Dios vio que era bueno, con eso se hubiera quedado, ya no hubiera puesto, ya tenemos la historia de Adán y de Eva, la humanidad que no escuchó el plan de Dios. ¿Para qué quieres otro diluvio? Pero parece que hay una tendencia también muy generalizada para decir el ser humano es perverso. No se ha librado de eso, no se libraron. Y lamentablemente hasta el día de hoy no nos hemos librado. Es más fácil que tú te reconozcas y que te veas como algo malo, algo negativo, algo perverso, a que veas la generosidad que hay en ti, el potencial que tienes de verdad. Si ustedes se empiezan a describir y a decir, no, pues es que no. Vean las cosas buenas, vean lo que Dios está trabajando en su historia. Es muy difícil verlo así, vernos así, descubrirnos con otros ojos. Y claro, si no somos capaces de vernos con nuevos ojos, de tener buena energía, pues no vamos a ver a nadie bien. Ese es un principio, la ley del karma, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan de estos? ¿Ven a dónde los quiero ir llevando ahorita? Quisiera preguntarle algo. Sí. Con respecto a la tendencia del hombre, del ser humano, Okay. de buscar el bien y el mal. Hasta cierto punto, pues lo vemos a través de los mitos y de las representaciones, y hasta hoy en día vemos el mal que podemos descubrir en nosotros mismos, o al mismo tiempo el bien que habita en nosotros. Pero al mismo tiempo no sería la necesidad de tener un mal para encontrar el bien, porque sin el mal, ¿qué caso tendría el bien? ¿O cómo reconocerías el bien del mal? Yo creo que es eso. El mal, ¿qué caso tendría el concepto del amor o del libre albedrío? Yo creo que esta es una muy buena pregunta que la vamos a ir descubriendo cuando vayamos. Es una pregunta que involucra conceptos de filosofía, conceptos de teología. El ser humano siempre, como te lo explicaría la Biblia, sería lo siguiente: dentro de ti pongo dos caminos. Esta idea de los dos caminos es fabulosa. Como te lo la respuesta, si tú le preguntaras esa pregunta, por ejemplo, a la Biblia, en este contexto que estamos hablando, fíjate lo que te contestaría, como dice, dentro de ti tienes la capacidad de escoger. Lo que no te explica, lo que a nosotros nos gustaría saber es quién crea el mal. Esto va a ser una pregunta que va a ser muy profunda para esta época e incluso hasta la nuestra. Ellos solamente te van a decir el mal existe. Y dentro de ti o dentro del ser humano está la posibilidad de ser bendecido o de ser maldecido. Y esto en el capítulo 28 del Deuteronomio dice: si obedeces y escuchas la voz del Señor tu Dios, poniendo en práctica todos los preceptos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá encima de todas las naciones del mundo. Sobre ti irán viniendo hasta darte alcance todas estas bendiciones, si escuchas la voz del Señor tu Dios. Bendito seas en la ciudad, bendito seas en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, las crías de tus reses, el parto de tus ovejas. Bendita tu canasta, bendito el recipiente donde amasas tu pan. Bendito seas al entrar, bendito seas al salir. Que el Señor te entregue ya vencido a los enemigos que se alzan contra ti. Vendrán a atacarte por el camino y por 7 caminos huirán. Que el Señor mande contigo la bendición en tus graneros, en tus empresas, y te bendiga en la tierra que te va a dar en el Señor tu Dios. Que el Señor te nombre su pueblo santo como te tiene prometido y guarda los preceptos. Bueno, todas estas bendiciones después se vuelven maldición si tú
no cumples la palabra de Dios. Es así como ellos te dirían, tú tienes la opción de escoger. No estás determinado al mal, no estás determinado tampoco al bien. Tú tienes la libertad de hacerlo. Lo que sí es difícil para este pueblo y para esta cultura, decirles, a ver, explícanos, pero ¿cómo es que se engendró el mal? ¿Quién es responsable? Ellos solamente lo van a dar por hecho de que existe. Y lo que te van a decir que el mal parece que pertenece a otra realidad que no viene de Dios. Y hasta el día de hoy, ¿cómo es que el mal existe? O sea, estas son preguntas muy profundas y que requieren también de decir, ok, cada día yo tengo la opción o de inclinar la balanza hacia el obrar bien o deshumanizarme y deshumanizar a otra gente cometiendo la injusticia. Porque hay una cosa que capta mi atención fuertemente. Un niño de 2 años, que el concepto del bien y el mal aún todavía no está él. Pero para nosotros los adultos, el niño que ve el juguete en otro niño y va y se lo quita, ¿no? Su afán, ese impulso que todavía no lo puede contener, nosotros lo interpretamos como maldad. Entonces, ¿cómo es que un niño a esa edad ya tenga esos sentimientos que nosotros... El niño no tendría nada. Lo que pasa es que nosotros ya le venimos transmitiendo nuestros prejuicios, nuestros miedos, lo que nosotros pensamos de que es bueno. Un niño no te sabe. ¿Ustedes se han fijado cómo actúan los niños? Tú pones a 2 niños allí que no los conoces y todos y rápido se hablan. O empiezan a convivir, a relacionarse. No tienen prejuicio. Y uno, lamentablemente, primero te asomas ahí. Bueno, los perros por lo menos se huelen el rabo para ver si van a... Pero uno ya ni... No, ustedes ven eso. Ya la gente... Estamos tan deshumanizados. Yo se lo dije a mis hermanos ahora porque tengo un hermano que... La casa de mi mamá está en medio. Luego está mi hermana, el otro lado está mi hermano. Mi hermano, que si ve a mi hermana y primero se asoma, le dije, ay... Le digo, los perros por lo menos se huelen el rabo, pero y te dan la vuelta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres tú pensar de que no existe la otra persona con tu actitud? Es como si la mataras, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ya estamos contaminados. Y nosotros también podemos contaminar a nuestros niños y a nuestras niñas. Ustedes pueden contaminar a sus niños y a sus niñas. Ya cuando le empiezas a decir, no te juntes con esto, o lo otro, los valores que tú les quieras ir imponiendo, ¿no? Pero estos problemas del mal no son fáciles. Espérense que lleguemos a ver cómo se desarrolla en el mito. Sabemos de que está el mal. Dios da la orden, como la dio en los otros mitos. Y el ser humano tiene que ser responsable de esa orden. Y no se vale aquí preguntarse, ¿y qué hubiera pasado si no hubiesen desobedecido? Pues eso no se vale. La realidad es que el ser humano parece que escuchó la voz del mal, en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de unir con Dios. Entonces parece que hay una tendencia, uno diría, por eso es que la gente cree de que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Y continuamente los dioses están peleando, y cuando gana el bien, es que el Dios bueno ganó. Cuando gana el mal, es que el Dios malo ganó. Pero la realidad es que parece que el mal existe y es una realidad compleja, y el ser humano día con día tiene que hacer la opción o de rechazarlo y adherirse al bien. Gaby. Partimos o pensamos de que todo Dios vio que era bueno, ¿no? Todo era bueno, todo lo que existía era bueno. Entonces, cuando a veces uno dice que el mal dentro de uno está y también está el bien, más bien diría que dentro de uno no existe el mal, existe solo el bien. Dios dijo que era bueno, entonces Dios no creó el mal. Entonces el mal sería algo, una tentación, algo que tampoco, algo que me susurra, solamente que tendría yo que definir qué es mal, para poder yo llegar a una conclusión y saber que algo es malo. Y esta idea dentro de la narración, dentro de la historia del Génesis,
Lo que tenemos y lo que estoy tratando de meterles ahorita en la idea en su corazón es la bondad que existe en la creación. Porque estamos viviendo una deshumanización en todos los niveles. Obsérvense lo que está pasando alrededor. Una deshumanización contra la ecología, contra la naturaleza, contra los animales, contra uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nos volvemos a inyectar o a conectar con esta teología de que Dios es bueno, de que el mundo es bueno? Cambiaría nuestra actitud de relación con el cosmos, con la tierra, con uno mismo. Si ustedes no creen que ustedes son buenos o buenas, entonces, ¿dónde estaría la alegría del anuncio del Evangelio? Pero como siempre nos han hecho creer de que somos malos, 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 malos. Esa es una teología que comenzó aquí y no ha muerto. Pero esa teología no describe lo que Dios es. Sería conveniencia también, Padre, ¿no? No describe lo que Dios es porque no conviene que sepa la gente lo bueno que es Dios, para que siempre haya esa, ¿cómo se llama? Para que siempre haya esa negatividad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las ideas en estas tradiciones de la ley, pensamos que la ley es una imposición. La ley no fue imposición, la ley era una manera de convivir. La ley era una manera de tener buena relación. Pero el riesgo de la ley fue que se convirtió en el fin y no se convirtió en el medio. Entonces, tenemos que volver a enfatizar la bondad que existe en la persona, en uno, en la otra persona. Cuando uno vea que existe bondad en la otra persona, habrá situaciones o habrá actitud de la otra persona que uno dice, no, es que esto no es de bondad, esto es de maldad. Entonces, cortarle, pero no dejar que entre en mí. Que no entre en mí. Entonces, ¿cómo volver a releer el Génesis? Primero, por medio de la generosidad de Dios. De un acto, primeramente, que Dios no necesita al ser humano para crearnos. Dios no tiene necesidad de su creación. Es un acto generoso. Sería ilógico que Dios, que crea libremente, que Dios que transmite vida libremente, quiera destruirla. Ese no es Dios. ¿Ustedes como papás y mamás van a destruir a sus hijos, a sus hijas? Y díganme si no para llamarle al 911. Aquí están las asesinas en serie. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? Sí, padre, dijo asesinas. Las asesinas en serie. Esa cultura feminista. Retiro lo dicho, asesinas y asesinos. Así está mejor. Así están. Vean cómo estamos todos programados. El lenguaje es bien importante. El lenguaje también te forma. Por eso es que la gente a veces dice, ay, pero ¿por qué hermanos y hermanas? Porque si no, no las haces presente y se invisibiliza. También es importante y les invito. Y por medio de, bueno, por eso tengo un título por allá de, vamos a ver a las malas mujeres que aparecen en el Génesis. Aparecen prostitutas, aparecen muchas, concubinas, devoradoras de hombres. De verdad aparecen muchas mujeres. Allí vamos a encontrarlas a toda esta gama de mujeres. Entonces, el día de mañana, síganle, les voy a invitar a que lean el día de mañana, sigan leyendo la historia del Génesis, especialmente vuelvan a releer los 11 primeros capítulos. Mañana vamos a entrar con esas historias. Lo que quiero que se lleven es la idea a la pregunta de Vladimir, del problema del mal, no es fácil. Te mentiría si te quisieras definir el mal. No, lo entiendo, nada más de que a mi punto de vista es difícil comprender el concepto del amor sin el mal, porque es una elección que tenemos, lo mismo que usted hablaba, el concepto de los dos caminos. Es difícil entender una maternidad
sin amor. Entonces, Y la cosa que vamos a también a ver es que de ver estos conceptos que no se explican, que son abstractos. A mí siempre me gusta poner, por ejemplo, cuando hablo del problema del mal, la parábola de Jesús, ¿no? Para explicarse el problema del mal. ¿Por qué el mal? ¿Se acuerdan la historia de la parábola del salió el sembrador y sembró buena semilla en el campo? Y salió la buena semilla, pero también salió la otra realidad. Y la gente va y le dice, ¿qué no sembraste buena semilla? Sí. Pero un enemigo mío me la puso en mi campo. Entonces, la humanidad nace de la mano creadora de Dios, del mismo costal de la bondad de Dios. Pero lo malo existe a base de la decisión de uno como persona, ¿no? El mal tiene un origen separado, parece ser, desde el punto de vista bíblico, y uno como persona puedes reconocer que tú eres buena semilla, que Dios te ha creado para tener vida, pero también es muy atractivo a veces estirar la mano y a veces, ¿de dónde nace ese sentimiento? Estas son las preguntas del millón que todavía el ser humano no logra aniquilar. ¿Por qué no podemos aniquilar las cosas negativas que tenemos? Las cosas tóxicas que nos enferman. ¿Por qué las tenemos allí metidas? Y las venimos cargando y hacemos que operen en uno, operen en la otra gente. Y para eso nos va a servir el libro del Génesis, para reflexionar. ¿Será entonces que somos como muñecos en la mano del mal? ¿Somos impotentes? El libro del Génesis te va a decir no. En el ser humano está la posibilidad, y luego también van a descubrir a un Dios que aunque sabe que su creación ha sido lastimada, que el mal ha entrado, no por Dios, que aunque sabe, todavía viene a buscar al ser humano. Era para decir, ¿saben qué? Destrozaron mi creación, ahí nos vemos. Pero este Dios es un Dios fácil, un Dios rogón.